Suponiendo que se repita el resultado electoral, ¿no? Esto de... el resultado electoral me refiero a nivel nacional, ¿no? Eh, ¿Pensás que después del 14 de noviembre indefectiblemente vamos a ir a un gobierno un poco más racional? ¿Crees que vamos a ir a un gobierno mucho más radical? ¿O crees simplemente que esto se va a arreglar por las malas, como ha pasado en otras oportunidades, qué sé yo, el 2001 o el 89-90, y que, bueno, que vamos a pasar tiempos complicados porque esta gente no va a entender razones? ¿Qué escenario te imaginás a partir del 14 de noviembre? Yo creo que inexorablemente esto termina muy mal. O sea, y no hay forma que determine de otra manera. A ver, Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis de la historia argentina. A ver, el Rodrigazo estalló con 14 puntos en términos de PBI de déficit, la tablita con 11, la, digamos, el Alfonsín le estalló con 8, la convertibilidad con 7. El año pasado el consolidado fue 11, este año si Nación termina con 4,5, medio de provincia y 3 del Banco Central tenemos 8, o sea que estamos en periodo, una situación de alto riesgo, con además no hay voluntad, digamos, para que Argentina se financie en los mercados, por lo tanto, digamos, van a emitir dinero y dinero que nadie quiere. Además, el desequilibrio monetario es de 10 veces a 1, por lo tanto hay una inflación reprimida de por lo menos 900%. Además, o sea, este desequilibrio es aún mayor que el que teníamos previo al Rodrigazo. Es más, vos hoy tenés una montaña enorme de regulaciones en el mercado cambiario que hacen ver al Everest como un monte pigmeo, y aún así la brecha es 100%. El PBI per cápita, si todo le sale bien al gobierno, va a estar 15% debajo del 2011. Y como si todo esto fuera poco, vas a estar partiendo de una base de 11% de indigentes, 40% de pobres, que si corregís por acceso a luz, gas y agua potable, digamos, ese número trepa arriba del 50%. Entonces, si el Rodrigazo fue un desastre y habías partido de 4 o 5% de pobres, imagínate partiendo de 50. Estamos frente a una catástrofe de proporciones bíblicas, te diría, y en realidad, si vos no haces nada, va a explotar, porque si vos vas a seguir haciendo déficit fiscal financiado con emisión monetaria y el gobierno, para no sincerar del tipo de cambio, va a poner cada vez más controles y exacerba más el exceso de demanda de divisas, el exceso de oferta que genera el resto de la economía, que implica altas tasas de interés, deterioro de la inversión, deterioro de la actividad, deterioro del empleo, deterioro de los salarios reales y aumento de pobres e indigentes. O sea, no lo puedes, digamos, es decir, no lo va a poder sostener de lo social, o sea que tarde o temprano, digamos, va a tener que sincerar y explota. Por otra parte, si lo quiere arreglar con un keynesianismo puro y duro, de darle rosca y gasto público con emisión monetaria, es tirar todavía más nafta al fuego. Es decir, es como que apagar un incendio y llamo a un ejército de lanzallamas y al frente lo pongo a Nerón, o sea, va a ser todavía muchísimo peor. Y si el gobierno toma conciencia de que tiene que hacer el ajuste, el problema es que como no es un gobierno que no tiene reputación, al no tener reputación sus anuncios no son creíbles y por ende, digamos, va a ser muy doloroso en términos de actividad y empleo en encaminar la economía. Por lo tanto, todo lo que viene para la economía es malo. Y la realidad es que tanto de un lado como del otro dicen las mismas cosas. Vos ahí señalabas muy bien el tema de los controles de precios, digamos, o sea, a ver, el tema de cuando te hablan de los monopolios, eso es una burrada, porque eso es ir sobre el nivel de precio, no sobre la tasa de variación que es la Claro. inflación. Ahora, y vos muy bien señalabas, las empresas que vos tenías en los 90 eran las mismas que ahora y no había inflación, y esas empresas están en otra parte del mundo y no hay inflación, o sea, el problema es el Banco Central, es la emisión de dinero, ¿sí? Y si vos te fijás, vos podés decir, ok, bueno, el gobierno adhiere a esas estupideces, bueno, pero la Reta también el otro día dijo que el problema eran los monopolios y que la inflación era un problema multicausal. De hecho, cuando, digamos, fue el gobierno Vidal, salió a escrachar a empresarios. Ahora, vos sabés que se filtró de una conferencia de Alejandro Werner, que era dirigió el departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario durante el gobierno de Cristina, durante el gobierno de Macri, durante parte del gobierno de Alberto Fernández hasta hace 1 o 2 meses. Dijo una frase que a mí me pareció impresionante que haya venido de parte de él, que dijo lo siguiente, a ver qué opinás vos. Dijo que el gobierno no va a pagar sus deudas,
que en tal caso, si logra un acuerdo con el fondo, va a ser una curita temporal y dijo, que es lo que más preocupa, me parece, con la historia argentina a los argentinos, dijo, y la Argentina se encamina a una corrida bancaria. No lo dijo cualquiera, más allá de que uno le pueda gustar más o menos por haber sido un burócrata del fondo, pero digo, ¿qué opinas? ¿Puede efectivamente generarse una corrida bancaria en la Argentina? A ver, yo creo que Argentina, digo, vos para poder repagar la deuda tenés que tener dos cosas, ¿sí? Una que es condición necesaria, que es tener solvencia fiscal. Para eso tenés que tener superávit primario. Argentina ni siquiera lo tiene. O sea, con lo cual no cumple ni la condición necesaria. ¿Y por qué es condición necesaria y no suficiente? Porque además tenés que tener el willing to pay. O sea, el político argentino, digamos, si recauda más, o sea, va a gastar más, no va a honrar las deudas. No por nada Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Ya lo hemos pasado a Ecuador y ahora vamos por un nuevo default nuevo el año que viene. Argentina, digamos, es muy probable que defaultee nuevamente. Y además, o sea, Argentina, digamos, o sea, ¿cómo arregla esto? Y lo arregla con aumento de presión fiscal, y Argentina la presión fiscal del que está en blanco, aclaro, el que está en blanco, es la más alta del mundo. O sea, lo arregla con emisión monetaria y tenemos un descontrol monetario, o lo arregla con deuda y entonces tenemos crisis de deuda. Es decir, el problema es que los políticos argentinos son unos ladrones que viven gastando y derrochando el dinero, digamos que, claro, como lo sacan compulsivamente vía los impuestos, entonces, o sea, a ellos, digamos, no les importa nada, les encanta hacer caridad con el bolsillo ajeno. Javier, ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saluda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Te iba a preguntar tu opinión sobre una frase que tiró Aníbal Fernández, que bueno, la escuchamos, creo que también la habrás escuchado. El dólar blue es un mercado marginal que no influye en la vida de los argentinos. Si es así, que entonces lo liberen. Se ve que influye entonces, porque liberar no lo liberan. Claro, si es irrelevante, ¿por qué todo el tiempo entonces se están metiendo controles? O que le explique a la sociedad, digamos, mientras que el Banco Central pierde en el oficial $1.000 millones por mes, ¿por qué, digamos, entonces se patina 500 palos verdes por mes en el paralelo? Me parece que está flojito de datos ese hombre, lo cual no me sorprende. Él dijo que había menos pobre que Alemania durante el segundo gobierno de Cristina, puede decir cualquier cosa, al margen de usar información, utilizar el aparato del Estado para perseguir a privados, ¿no? Sí. Como sí. eso con Nick, Sí, con sí. quien me solidarizo, digamos, por la barbaridad que sufrió. Bueno, ya Cosa que lo también otros conocemos. candidatos, o sea, también hacen, ¿no? Digamos, de ese espacio. Sí, lo conocemos de las anteriores gestiones, que es un provocador nato, ¿no? No, pero esto ya excede ser un provocador nato. Utilizar los recursos del Estado para perseguir al sector privado es grave. Y su candidato a diputado no lo condena porque él también hace lo mismo. Sí. Javier, vos hablabas del gasto público y siempre quise preguntarte, si estuvieras al mando del Ejecutivo, ¿cuáles serían 3 acciones? No te digo más. 3 acciones que tomarías tu primer día de gestión. Yo, a ver, de vuelta, yo voy a contestar la pregunta, pero vamos a poner las cosas negro sobre blanco. Digo, yo soy candidato a diputado nacional, a mí no me están eligiendo para ser presidente. Y las cosas que hay que hacer, digamos, de hecho, en varios de mis 17 libros están como se hace. Yo no tengo problema en contestar la pregunta, pero digamos, o sea, hay que recortar el gasto público en las partidas donde roban los políticos. Hay que eliminar de cuajo la obra pública, hay que eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y provincia a municipio, hay que eliminar de cuajo, por ejemplo, los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de cada uno de los contratos. Con eso tenés 10 puntos del PBI, puedes empezar a bajar impuestos y a partir de ahí, digamos, bajas impuestos que le quitan carga a la oferta de la economía y puedas motivar el proceso de inversión, como por ejemplo eliminar el impuesto a las ganancias sobre las ganancias reinvertidas, entre otras cosas. Después también tenés que avanzar en lo que es una reforma del sistema laboral para que toda esa nueva inversión sea intensiva en trabajo, y ahí entonces vos avanzás, una vez que reformaste el Estado, una vez que reformaste el sistema laboral, para los nuevos, no para los insiders, sino para los nuevos, porque si no vulnerás derechos,
entonces ahí recién puedes abrir la economía y eso te va a asegurar 15 años de fuerte crecimiento que te va a permitir avanzar en las reformas que yo llamo de segunda aceleración. Javier, esta semana o hace 10 días estoy notando con algunos temas que vos venís definiendo o tomando posición desde hace muchísimo tiempo, tema del aborto, por ejemplo, no sé, tema de cambio climático, tema de vacunación. Sí, toda la agenda de los países europeos, o sea, sí, digamos que algunos políticos, o sea, y además con algunos socios se dedican a utilizar para perseguir a opositores. Sí, estos últimos días vos notaste que la crítica hacia vos por parte de la política, del periodismo, de quien sea, se recrudeció. ¿Qué reflexión haces Sí, claro, al respecto? obviamente sí hubo un recrudecimiento de esa crítica y, digamos, aquellos que estamos acostumbrados a leer la política y saber cómo, digamos, o sea, se financian algunos periodistas y algunos medios, es perfectamente rastreable y traqueable quién es el que impulsó todo eso. Bien, hoy por supuesto hay algunos medios a los que no tenés acceso, por lo que interpreto. No, hay algunos lugares tengo acceso, pero digamos algunos están operados y básicamente me invitan para agredirme. Claro. Bueno, vos sabés que efectivamente el 10 de diciembre vas a asumir como diputado nacional, está claro, porque los números así lo indican. ¿Tenés un objetivo más ligado a que efectivamente puedas promover proyectos de ley en base a las ideas tuyas y que efectivamente se conviertan en una realidad? ¿O tenés una idea más de divulgar ideas y que sea más una banca, si se quiere, no tanto para promover los proyectos de ley, pero sí para pensar en el futuro de un congreso o trabajar para un congreso en el futuro con mucha más gente partidaria de tus ideas? A ver, yo digamos lo que estoy proponiendo a la sociedad es una forma de encarar la política desde una perspectiva moral. De cosas que no voy a hacer. Por ejemplo, no voy a subir los impuestos, no voy a crear nuevos impuestos, no voy a ir contra la vida, no voy a ir contra la libertad y no voy a ir contra la propiedad. Si vos querés, del otro lado están todos los demás. Digo, a ver, digamos, ¿quiénes les votó las leyes? Digamos, a ver, hay leyes nefastas como la ley de alquileres. No es que directamente la mandaron los kirchneristas, la mandó Juntos por el Cambio. O la ley de góndolas, que es un avance sobre la propiedad privada. El propio Larreta dice que, bueno, los controles de precios hay que hacerlos de buena manera. O sea, no, los controles de precios no funcionan. La inflación no es multicausa, es un problema monetario. ¿Me comprendés? No, por eso, entonces, pero los problemas están de los dos lados. No, por eso, pero entendiendo que digamos, o sea, van a evitar el kirchnerismo, en realidad son tan kirchneristas como los otros. La diferencia son los buenos modales. Los únicos que verdaderamente podemos parar al kirchnerismo somos nosotros, que somos los únicos que nos ponemos de frente y le decimos toda la cosa que hay que hacer y no le vamos a probar nada, al margen de que no chateamos con Máximo Kirchner como la señora Vidal o que tampoco somos amigos de Massa como el señor Larreta. Y por ejemplo otro que probablemente sea diputado, que va a ser Ricardo López Murphy, a quien entiendo que vos, a lo mismo que yo, le tenemos un gran aprecio y afecto. ¿Crees que va a actuar, digamos, en bloque de acuerdo a Juntos por el Cambio o crees que realmente pueda unir fuerzas con vos o con el resto de los liberales como para empujar un poco algún cambio un poco más profundo? No me importa lo que haga porque yo voy a hacer un planteo moral de la política. Y él hoy es un empleado de Larreta. Bien. La última, Javi. Sé que es una elección legislativa, sé que en definitiva las decisiones por 2 años más las va a tomar el presidente, o las va a seguir tomando el presidente, para bien o para mal. 2 o 3 funcionarios que serían los primeros que echarías del gobierno nacional. No, es algo que no me corresponde a mí. Javi, mil gracias por la nota, te mando un abrazo grande, lo mejor, sabés que siempre te deseo lo mejor. Y bueno, ojalá que a partir del 10 de diciembre te estemos entrevistando ya como diputado, ya ocupando una banca en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias, Manuel, siempre es un honor enorme tener la posibilidad de interactuar contigo y en especial. Es la marcha del león, siendo cada vez más fuerte, llevando la